kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy, and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story. Las películas que hago no dan las respuestas, hacen las preguntas. Alejandro Amenábar. Según pasan los años, con Iliana Gómez Gavinosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos de Según pasan los años, amigos cinéfilos. Estamos acá reunidos, como ven, estoy entre medio de la butaca esperando que se abra el gran telón para una nueva función de este programa dedicado al séptimo arte. Estamos acá con Iliana, con Martín, en una nueva entrega. Qué rápido que pasan las semanas, estábamos ansiosos de poder volver a reunirnos y hablar acerca del cine, pero vamos a ir quizás con un género diferente de lo que podría ser el cine convencional, o no tanto. ¿Tiene que ver el documental con el cine? ¿Cómo lo ven ustedes, amigos? Martín y Diana, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, si uno va a las fuentes y se fija en lo que dice la Real Academia Española, cuando habla acerca de una película cinematográfica, de un programa televisivo, dice, documental es lo que representa con carácter informativo, didáctico, hechos, escenas, experimentos tomados de la realidad. Ahora, la Correcto. Consulta ¿es exclusivamente eso, un documental? Y un documental, ¿muestra también la realidad? Eso se lo dejamos a la que sabe. Hola, Ile, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes y mucha indagación acerca de lo real, porque ¿es posible recortar toda la realidad, abarcar toda la realidad, o es solo eso, un recorte de una parcela de lo que vemos? Pero justamente de lo que se trata el discurso del género audiovisual documental es registrar, tener registro de personajes, de espacios, de lugares, tener un discurso acerca de la realidad más crudamente pensada. Justamente lo que cotidianamente está cerca de nosotros. Pero últimamente se está trabajando con una idea del documental un poco más experimental, o sea que eso enriquece el lenguaje audiovisual de siempre. O sea, enriquece mucho el lenguaje tradicional del cine documental, la mera información sobre un hecho, un acontecimiento o una persona, y se trabaja también con animación, con escenificación por parte de actores de la situación, o una dramatización, digamos bien el término, por parte de los actores de un hecho que acontece o que aconteció en forma real. Así que el género documental se está enriqueciendo muchísimo, y una de las facetas del género documental es la entrevista. Generalmente ustedes cuando ven un documental siempre hay un entrevistado, una persona a la que se le pregunta como casi testigo como casi testigo del hecho que se está contando,
una entrevista o varias entrevistas. Es decir, porque hay varios entrevistados. Pero en el caso, la entrevista está teniendo el rango de cine documental. Es decir, no solamente es televisivo, o sea que está accediendo al género televisivo y está adquiriendo el tono de hecho cinematográfico. Porque justamente lo que se cuida en el documental, además del contenido, que realmente represente un hecho cinematográfico. Bien, bien. Tiene que ver entonces con acercarnos, si queremos, lo más posible a la realidad, pero con alguna cuotita de ficción siempre que tenemos algo lindo para mostrar, pero si lo podemos hacer, ¿no?, brilloso y que con una mejor presentación y quizás con algún gancho para el espectador, es más conveniente la presentación, ¿verdad? Sí, totalmente. Además, ya sea, por ejemplo, en el caso que nos toca de Martín, por ejemplo, entrevista a músicos, a bandas, historia del rock, historia de la música clásica, hablando de música, por ejemplo, en el caso de Ricardo, backstage de las grandes películas, que conjugan la entrevista con el visionado de partes de la película y del rodaje, y en este caso, bueno, yo me atrevo a presentarles algo que es la relación entre cine y artes, en especial la relación entre cine y artes visuales. ¿Por qué? Porque cada vez más hay películas de ficción, hay muchos documentales, incluso en nuestro propio país. Ya hay documentales de Pujía, de Ponciano Cárdenas, de Yuyo Noé, de tantos otros artistas argentinos que hicieron historia justamente en el ambiente plástico argentino, y justamente las cámaras salen a registrar todo ese arte que tiene que ser mostrado de esta manera, con este discurso, entrevistando a sus autores, charlando con sus autores y mostrando su obra. Fantástico. Si les parece bien, si tienen ganas, vamos a acercarnos a este material de Ileana y a ver en qué articulación nos encontramos del arte jugando con las pinturas, con las interpretaciones gráficas, con otro tipo de expresiones. ¿Le parece bien? Vamos por ahí entonces. Luz, cámara, acción. Mi trayectoria, digamos, viene de hace varios años, digamos, trabajando sobre una imagen. Bueno, mi nombre es Juan Alberto Arjona, nací en Catamarca y bueno, empecé Bellas Artes, digamos, con mis 20 años. Empecé a trabajar, digamos, en principio en forma de estudio y de informarme todo lo que sea sobre Bellas Artes. Y bueno, fue mi trayectoria, digamos, artística en las escuelas de acá de la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, Juan Alberto Arjona. Aquí les presento a un artista plástico de nuestro interior, de Catamarca. ¿Y por qué dividir el país entre Buenos Aires y Catamarca? Si justamente todos somos argentinos y el ideario que aquí estamos presentando en el arte es netamente argentino. ¿Cómo estás, Juan Alberto? ¿Qué decís vos de acá, de esta unión plástica entre todas las zonas geográficas de nuestra Argentina? Bueno, yo la idea que tengo, digamos, y que la vengo desarrollando con mi obra durante todo este tiempo es esa unión y ese crisol de personas que somos nosotros y que a veces justamente nos llevan del interior a la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que somos un solo país y la idea es siempre abocarme a mi propia identidad, o sea, mi identidad que viene del norte y a través de ese pensamiento desarrollar mi obra. ¿Y cómo empezaste? Es una pregunta clásica, pero ¿cómo empezaste a querer dibujar? ¿Qué significado tuvo para vos el querer aprender a dibujar, el querer dibujar
incluso desde tu infancia? Bueno, yo creo que es la historia común a todos los artistas, digamos. Todo empezó de la primaria cuando los primeros ejercicios en las aulas y terminó, digamos, volcándome a algo más académico, digamos, y profesional. Yo empecé como todo chico dibujando las carabelas, las batallas y a partir de ahí fue ese gusto por la forma y el dibujo, ¿no? O sea, y lo fui desarrollando, bueno, con el tiempo. Cuando eras chico, justamente dibujabas seguido, era tu pasión dibujar, ¿qué hacías con los recreos durante tu escuela desde primaria? No, generalmente me atraía mucho las imágenes, o sea, que uno presentaba lo que veía en los manuales o en los libros. Inclusive tuve oportunidad siendo chico de ver muchos libros ilustrados infantiles y eso me atraía, digamos, las imágenes, el color y realmente, bueno, de ahí viene esta inclinación por las artes visuales, o sea, sin pensar que me dedicaría, digamos, a esa profesión. ¿Y qué más veías en las imágenes? No, las imágenes que uno tenía eran siempre que tenían algo que ver con la parte, digamos, de ilustración. Me interesaba mucho la ilustración. Era muy, en la adolescencia era muy, digamos, fanático de las historietas. O sea, y eso lo veo que en la mayoría de los artistas tenemos esa historia, digamos, en nuestro pasaje de disfrutar de todas las historietas que había. No había televisión, entonces leía mucho historietas. ¿Y cómo fuiste observando? Porque las historietas pueden tener un lenguaje bastante universal. ¿Cómo fuiste observando tu entorno natural? Bueno, ahí el entorno lo fui trabajando veía la diferencia entre las historietas argentinas o las historietas internacionales que llegaban. Entonces veía la diferencia, digamos, por ejemplo, el Paturuzú, Paturucito, era diferente a las otras historias que venían de afuera, ¿no? Eso me parecía interesante, digamos, esa impronta que tenía. Por ejemplo, me acuerdo de una revista que se llama Don Nicola, que narraba las historias de los barrios de acá de Buenos Aires y me pareció muy, muy interesante esa visión digamos, de Argentina. ¿Cuándo empezaste a recorrer tu ideario catamarqueño y viniste a Buenos Aires a confrontarte con toda esta masa de acero y de piedra y de cemento? No, yo creo que, bueno, al ser del interior o de llamado interior, uno tiene esa formación y realmente trata de encontrar, digamos, una vocación. Yo no vine, digamos, directamente a estudiar Bellas Artes, sino vine a ver qué es lo que pasaba allá en relación a buscar una profesión, que no era Bellas Artes, digamos, una vez que llegué a Buenos Aires me di cuenta de que sí, que al encontrarme con estas escuelas de arte es como que me vi que tenía un cierto interés, digamos, por este lenguaje, digamos, y por esta profesión. A partir de ahí fue una formación que fue bastante lenta, pero a su vez me permitió contactarme con gente afín a mí y que éramos igual en el sentido de pensar, digamos, en el hacer plástico, en el pensamiento como artista, ¿no? ¿Y cómo te encontraste con Buenos Aires? Yo me encontré con una ciudad de Buenos Aires que el choque fue bastante grande, ¿no? O sea, de una ciudad pequeña como Santa María y llegar a Buenos Aires con todo lo que tenía que ver con el transporte, con lo cotidiano, eso me pareció fuerte, pero con el tiempo lo asimilé y bueno, fue una cosa bastante, digamos,
rápida, digamos, esta asimilación hacia una nueva forma de vida. Y bueno, a partir de ahí, a partir de que haber comenzado las escuelas, como que me integré más y empecé a sentir otro tipo de Buenos Aires. No extrañaba tanto aquel interior donde me había pasado la adolescencia y la niñez. ¿Y cuáles maestros fueron los que primero rompieron o te llevaron o causaron como un terremoto plástico dentro tuyo que hizo que te volcaras más a las artes? Mira, para mí fue un hallazgo y una casualidad, digo, estar en la Manuel Belgrano. La Manuel Belgrano creo que fue una escuela que me permitió, digamos, como digo siempre, afianzar un poco el arte y decir, bueno, esto me interesa y esto es lo que yo quiero hacer. O sea, creo que tuve grandes maestros, digamos, como Beccaria, Latorre, en esos momentos que me ayudaron, y bueno, otros profesores que ahora no recuerdo, pero que realmente tenían esa sensibilidad y esa formación que nos hacía sentir bien, o sea, en ese momento, digamos. Y para mí fue un placer, digamos, de haber vivido esos años y que realmente encontrar el placer de crear una imagen a través de una técnica, eso para mí fue fundamental. O sea, yo venía sin ninguna formación artística y encontrarme que había una técnica, un proceso, digamos, de enseñanza y también que la creación era algo que se aplicaba y a su vez se practicaba, eso me pareció interesante, digamos, ese esfuerzo que uno previamente lo hace cuando va a hacer un hecho creativo como las artes visuales. ¿Y cómo descubriste el grabado? Bueno, yo el grabado lo descubrí por casualidad. O sea, yo entré a la Bellas Artes con la idea de hacer escultura o pintura, que es lo que se conoce comúnmente. Con grabado encontré a un profesor que se llama Huacu, en la Manuel Belgrano, que empezó a traernos al grupo libros, todo lo referente al grabado y explicarnos, digamos, cómo era el grabado. Y ahí me fui viendo las imágenes que no conocía y a partir de ahí fue el interés grande del grabado. Aparte, lo interesante era como que en aquella época, estamos hablando de los 80, multiplicar una imagen era extraño. Y para mí era como que era algo bastante creativo, de armar una matriz y después poder multiplicarla tantas veces como yo quería. De ahí vino mi interés por el grabado, ¿no? Por la multiplicación de la imagen, digamos, a criterio tuyo. Bueno, ¿y cómo fuiste introduciendo tu idiosincrasia catamarqueña a este arte que estabas descubriendo, que fue el grabado? Bueno, yo generalmente, siempre digo, tuve una formación bastante académica y europea, ¿no? O sea, europea en el sentido de que, bueno, en la enseñanza mía era el dibujo clásico. O sea, para probar un taller de dibujo tenía que saber dibujar con carbonilla, papel de misionero y hacer un dibujo clásico, ¿no? Entonces toda esa fue mi formación y después trabajar con diferentes paletas, impresionistas, después empezar a hacer los estudios de la escuela de arte, generalmente europea, y el arte, digamos, argentino latinoamericano era un poco soslayado o no se veía. Eso nació, digamos, fue algo natural, o sea, algo que de pronto, bueno, me fui interesando por las formas geométricas, por las formas naturales que venían ya de
de estas imágenes que yo tenía de Catamarca, de Latinoamérica, y la fui desarrollando de a poco, o sea, sin querer, fue primero con un signo y con un símbolo, y después la fui desarrollando, ampliándola, pero de forma inconsciente, porque sabía que podía dibujar una figura, pero es lo que no me atraía mucho. Entonces fue dentro de esa figura buscando la abstracción que es muy propia del latinoamericano. O sea, ahí fue, digamos, ese paso que tuve de lo europeo, que realmente yo valoro, lo disfruto, pero es como que siento que lo mío tiene mucho que ver con lo latinoamericano o esa sensación de imágenes que uno ve a través de la historia del arte, digamos, de ciertas corrientes, digamos, del arte latinoamericano que me unen más a mí que a otros tipos de corrientes, digamos, como el realismo o el hiperrealismo, digamos. O sea, es como una mezcla de cosas que también la llevo a fundir, pero salieron solas, digamos, desde el comienzo. O sea, salieron y poco a poco la fui puliendo hasta llegar a esta imagen que hoy tengo y disfruto de realizarla, digamos. Eso es o sea, en principio, bueno, no fue algo consciente. O sea, fue algo inconsciente sin proponérmelo, fueron saliendo. Fueron saliendo y por suerte no renegué de ese momento. Al contrario, fue hallazgo que lo fui desarrollando y lo fui disfrutando, digamos. Eso es lo que me interesó siempre. ¿Y retomar ese diario americano fue como continuarlo en el tiempo? Sí, creo que sí, porque esas cosas yo no vuelvo a repetir, no las desarrollé o no las planifiqué, digamos, de un principio. Fueron saliendo y de pronto, bueno, empezó a trabajar sobre mí ese tipo de imagen, lo disfruto y dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer y es lo que me llega a mí. Entonces empecé a trabajar sobre la forma, una forma muy especial, trabajar con el color de manera también muy especial, trabajar con el símbolo, con el signo, que es también muy especial, y entonces como que se me mezcló todo lo que tenga que ver con el arte latinoamericano más el arte, digamos, o las vanguardias europeas que yo había disfrutado. ¿Y cuáles son tus referentes en Latinoamérica como maestros plásticos y como maestros americanos? Bueno, para mí el comienzo es como que me abrió la puerta a este tipo de arte, fue Wilfredo Lam. O sea, Wilfredo Lam fue para mí una entrevista que habíamos hecho hace años. Ahí veía el interés que yo tenía por estas imágenes. Entonces, a partir de ahí me interesó muchísimo. Después me interesó la obra de Guayasamín. También otro artista también que me gusta mucho es Cándido Portinari. O sea, que tiene una corriente muy arriesgada a la tierra, al lugar donde son ellos, digamos. Entonces como que me pareció interesante, digamos, conocer a estos artistas y saber cuál es su pensamiento. Por ejemplo, ahora también recuerdo a Rufino Tamayo. O sea, son artistas que tenían una imágenes muy particular y que yo las apreciaba y es como que me atraían. O sea, y como te digo, no renegué de eso. Al contrario, empecé a trabajarlo y investigar sobre esos artistas. ¿Y te consideras un continuador de tus ancestros americanos? Yo creo que sí, o sea, bueno, eso es lo que determina, yo no lo puedo determinar, simplemente yo estoy en el hacer. Creo que esa mirada la tiene el otro, el que contempla lo que uno hace. Eso para mí es importante, o sea, uno puede decir que es latinoamericano, pero es el otro quien le pone el acento y es lo que transmite la obra. Yo creo que lo ideal no es uno lo que dice,
sino en la obra. ¿Sí? Me acuerdo que Picasso decía, el arte no tiene pie ni cabeza, tiene espíritu. Entonces creo que si la imagen que yo hago transmite algo de ese espíritu latinoamericano y lo otro lo ve, creo que ahí está la cuestión. Por más que yo diga que no, que sí, eso es lo que yo siento que una obra tiene que transmitir. Bueno, y ahora quisiera preguntarte sobre el enriquecimiento mutuo entre Europa y Latinoamérica, porque en cierta manera la vanguardia europea abrevó en el arte latinoamericano y en el arte africano. Y de pronto vamos y volvemos, porque al final, viceversa, nosotros tomamos de los europeos cosas y de Latinoamérica otras. ¿Qué opinión te merece este concepto? Bueno, yo creo que, como decía, no quiero parecer como un fundamentalista del arte latinoamericano. O sea, yo creo que uno puede apreciar el arte, pero siempre tiene presente el otro tipo de arte. O sea, aparte de Wilfredo Lamm, toda la corriente latinoamericana, a mí siempre me gustó mucho el arte románico. El arte románico para mí, o sea, el arte, digamos, antiguo, primitivo, europeo, me pareció interesante las imágenes. Y está muy relacionada a lo que yo estoy haciendo, a lo que yo hago, a esa síntesis de la imagen, del pensamiento, del símbolo, del signo. Eso lo tomé. O sea, y así veo que, en artistas como Dillon Redon, digamos, los simbolistas, inclusive a veces los dadaístas o los surrealistas tomaron esa corriente y uno lo disfruta, y esa amalgama de producción de arte más la de latinoamericano es como que se hizo todo un bagaje de imagen que yo en vez de deshacerme de ese tipo de propuestas, es como que yo mismo la absorbí y la llevé a mi manera de pensar. O sea, eso es lo que me interesó mucho. O sea, hay muchas obras de los surrealistas que me interesan, o sea, Tanguy o el Nikit Sanfel, que son artistas que tomaron esa imagen, y a mí me gustó tanto el color, porque Nikit Sanfel era un artista, digamos, para mí una imagen que transmitía mucho de lo que yo hago también. O sea, y es europea, y toda la corriente, digamos, del surrealismo me interesó, digamos, en ese sentido. Además de toda la paleta latinoamericana, hay una narrativa. ¿Una narrativa de qué? La narrativa empieza digamos, de la forma que uno crea. O sea, yo tengo un pensamiento, digamos, de decir, digamos, toda una forma vertical transmite un símbolo. En cambio, una forma horizontal transmite una narración o una anécdota o una escena, digamos. Esa manera de trabajar, digamos, como el formato de la imagen, me pareció interesante como yo lo trabajo. O sea, trabajar con un formato cuadrado, un formato rectangular, vertical, para mí esa es la manera de trabajar, digamos, cómo uno puede transmitir a través de una forma una idea, digamos, una idea que se plasma en muchas imágenes a su vez, pero está encerrada en un solo espacio, digamos. ¿Y en tu actividad como docente pudiste volcar toda esta enseñanza, todo este aprendizaje como artista? Yo creo que sí, yo también por casualidad entré a la docencia y fue para mí mucho placer transmitir todo lo que uno sabía, y desde el punto de vista técnico, pero también desde un punto de vista formativo. Eso me pareció lo que me dejó la docencia como persona, que podía transmitir, digamos, ese pensamiento, y a su vez que el alumno se interese por el tema de la imagen, digamos, y la identidad.
O sea, trabajar sobre una identidad propia, eso lo llevo también siempre presente cuando uno lo va a desarrollar desde el punto de vista de docente. O sea, no interesa la técnica, sino interesa el pensamiento de uno. O sea, la técnica tiene que estar subordinada a la idea que tiene cada, digamos, artista o alumno. Y hablando de técnicas, ¿por qué elegiste la chapa o la madera o determinadas técnicas de grabado? A lo mejor la técnica tiene que ver con la forma o con la idea. Yo elegí, digamos, dentro del grabado como técnica la silografía. O sea, la silografía me interesó por la parte, digamos, gráfica. Lo gráfico siempre estuvo presente, o sea, me refiero a lo gráfico cuando comparamos con lo pictórico. O sea, lo gráfico me pareció interesante, esta cosa de forma negra, o esa línea que rodea la forma y el color, digamos, bastante fuerte que encierra mis imágenes. Y eso me interesó, o sea, el desarrollo de esa producción gráfica que se acercó mucho a la silografía, aunque hice varias técnicas de grabado, era como que mi interés por esa técnica fue mayor, digamos. Hablando de la silografía y justamente de algunos usos que tenés en tus bocetos, del blanco y del negro, por ejemplo, para hacer emerger después el color en la tela definitiva, veo un trabajo de forma y contraforma en tu obra, en ese boceto primigenio que antecede la obra final y que tiene que ver con este correlato y con esta geometría de la que habla a Latinoamérica en su origen, ¿no? Bueno, a mí siempre me interesó el manejo del espacio. O sea, siempre tuve presente el espacio como una superficie, no como un espacio. Refiero a cuando hablo de espacio y superficie, como que la superficie la veo en 2 dimensiones. En cambio, el espacio lo veo con 3 dimensiones. Mis trabajos generalmente se acercan a esas 2 dimensiones, o sea, alto y ancho. Y a través de esa propuesta que es simple, trato de desarrollar, digamos, una imagen teniendo en cuenta los indicadores, lo que llamamos nosotros indicadores de espacio. O sea, avance, retroceso, o sea, todo el tema de la imagen, digamos, más llegada al muro, más que a lo espacial, digamos. Entonces, a partir de ahí me parece interesante, digamos, haber trabajado con esta forma que nosotros llamamos figura y fondo, pero de una manera muy especial. O sea, no hay, como te decía, en mi trabajo no hay forma ni color, simplemente es una forma que encierra otra forma. Bueno, como les decía, siempre me interesó el tema del color y de la forma, una forma muy particular, donde establecía, digamos, qué era la figura y qué era el fondo. Siempre teniendo en cuenta, digamos, todo lo que tenga que ver con la imagen de aquella época donde fui estudiante y fui formándome como artista. O sea, eso también me llamó la atención y lo fui desarrollando, o sea, tanto en talleres particulares como en las mismas escuelas donde cursé, lo fui desarrollando, o sea, tanto en la Pueyrredón como en la Cárcova, lo fui aplicando todo lo que he aprendido en la Belgrano. Una pregunta, ¿qué elementos visuales son la base del arte latinoamericano? Yo creo que en principio está el concepto, la idea, digamos, del arte latinoamericano. O sea, no se puede hablar de una imagen bien planteada, digamos. Para mí el arte latinoamericano tiene algo que ver con lo fantástico, con lo imaginario y todo lo que se conoce, digamos, en literatura como el realismo mágico. O sea, creo que ahí está la función del arte latinoamericano, digamos. Esta cosa de
la imaginación, digamos, que a veces pasa hacia algo que sobrepasa la realidad. Entonces creo que ahí está, digamos, este nuevo planteo que uno puede hacer de lo que es el arte latinoamericano, digamos. Y esa es la magia que une la forma con el contenido, ¿no? Claro, yo creo que sí, o sea, uniendo todos esos conceptos, después surge, digamos, la idea del artista que tiene que desarrollar, digamos. Uno recuerda muchas obras de artistas que se desarrollaron, digamos, y que tienen mucho que ver. Por ejemplo, uno ve la obra de Las Sandías de Rufino Tamayo y una forma tan trivial está unida al concepto que se tiene de esa forma a lo latinoamericano. O sea, es como que una cosa tan simple se puede transformar en un pensamiento, en una idea, digamos, de lo que es de lo que el artista quiere plasmar o decir. Y en cuanto a la unión entre México y América del Sur, porque sé que estuviste recorriendo mucho México, el país de México, y te empapaste de todo ese muralismo y toda esa plástica extraordinaria, todos esos colores que tienen que ver con toda Latinoamérica. Bueno, yo creo que es un viaje que me lo debía hace mucho tiempo, lo pude hacer por suerte. Es imposible recorrer México, o sea, uno recorre, digamos, un pedacito nada más, no puede, porque es inmenso la parte cultural, la parte de costumbre. O sea, yo estuve un buen tiempo ahí y los lugares que pude recorrer, digamos, me parecieron fantásticos. O sea, ni hablar de los murales de los artistas muralistas mexicanos, sino también con los museos arqueológicos. O sea, recorrer toda esa cultura, o sea, ir al Museo de Jalapa y ver todo el arte de la escultura olmeca, es como que es imposible, digamos, poder absorber toda esa cultura. O sea, eso me pareció interesantísimo, digamos, eso también me llega y lo disfruto. O sea, he disfrutado mucho de ese viaje. ¿El color de las montañas es el color de tus pinturas? Yo creo que parte sí, si no es como también la imagen, más que la montaña, es la tierra. O sea, en la tierra que es que transmiten esos colores, pero también es el lugar, el espacio o el sitio donde uno se crió, también transmite de forma inconsciente todo lo que uno lo carga en la obra, ¿no? Y esas esculturas maravillosas que estás haciendo, que son cerámicas, pero yo las considero esculturas, ¿absorbe todo ese color? Yo creo que dentro de lo que estoy haciendo en cerámica en principio es una forma, o sea, una forma que contiene una imagen, digamos. Lo que me interesa es la sencillez de la forma, pero que está, digamos, contrapuesta a lo abigarrado de la decoración. Ese juego me interesa. Muchas de mis cerámicas tienen algo que ver con el grabado, porque generalmente siempre está presente esta sensación del barro blanco con el engobe negro o el engobe ocre. Voy jugando, o sea, pero siempre con la idea de que siempre tengo presente las imágenes de cerámica antigua, tanto del noroeste como de Perú, Ecuador o México mismo, pero son esas cerámicas donde se usa mucho el engobe y mucho la forma simple, digamos. Y tus libros fueron emergiendo poco a poco durante estos últimos años.
reflejando toda esa trayectoria de tantos años, no solamente tuyos, sino tantos años de Latinoamérica. Bueno, los libros surgen a partir de que, bueno, yo vengo de la gráfica, siempre me interesó todo lo material impreso, o sea, en ese sentido empecé, digamos, con estos libros. Y surgieron también la realización de estos, yo les llamo libros catálogo, porque generalmente no son libros, porque es un libro muy personal, donde estoy armando como una colección, me interesa. Es como que vienen de un seminario que yo había hecho hace años sobre restauración, donde explicaban, digamos, cómo es el manejo de cómo mantener una obra, desde el punto de vista del registro hasta la restauración. Y eso me quedó. A partir de ahí dije, bueno, ¿cómo hacer un registro de obra en forma personal como artista? Y fui armando también, al tener un estudio más académico, eso me permitió también tener, digamos, una cronología bastante armada desde el principio, o sea, desde el principio de considerarme un artista, digamos. Y bueno, estos libros surgieron así en forma de tipo libro de bolsillo, como algo sencillo, digamos, que represente una imagen que ya la tengo presente, más el listado de obras que lo voy realizando. O sea, es como que hay una historia cronológica de las imágenes que fueron realizando. O sea, mi idea era esa, o sea, desde el punto de vista tanto del libro que se denomina Imaginarios en pequeño formato, porque es un libro que encierra todos los grabados pequeños que hice durante 6-7 años. Y después el otro libro que es Ex Libris, que también fueron un conjunto de Ex Libris, que llegaron a 100 Ex Libris que había hecho, y que me interesó, digamos, dejarlo como un registro de la cantidad de Ex Libris y a quien se le dediqué, o sea, eso fue, digamos, mi interés. Y bueno, los próximos serían otros libros que más o menos estén dentro de ese formato y que queden así, como libros catálogo, como un registro. Para nuestros espectadores, ¿qué es un ex libris? Bueno, el ex libris es muy amplio el término, porque tampoco está muy difundido. Generalmente se asocia al ex libris al libro. Es como se dice que ex libris es una palabra que significa ex libro, fuera del libro, que es una pequeña estampilla que acompañaba el libro y que tenía la función antiguamente de pertenencia, o sea, pertenencia de ese libro hacia una biblioteca, hacia una familia, y que con el correr del tiempo eso se fue cambiando, modificando, hasta transformarse en una obra, un género dentro del grabado, que sería el ex libris. O sea, como algo asociado al grabado, pero que tiene otra función desde el punto de vista del coleccionismo, desde el punto de vista de la imagen. O sea, tiene ciertos códigos o ciertas normas que se pueden, muy variables, pero que en general sí, es una pequeña estampilla que va, digamos, adosada a la parte, digamos, del libro, que significa pertenece a. Y este arte es milenario y además lo adaptaste a la idiosincrasia latinoamericana. Generalmente sí, el ex libris es una imagen que surge, digamos, como hoy lo conocemos en el principio del siglo XIX, del siglo XX, digamos, que surge, digamos, como hoy lo conocemos. Después tiene muchos antecedentes el ex libris, pero generalmente es como que es una imagen que se fue transmitiendo y hoy tenemos muchos coleccionistas, se hacen congresos sobre ex libris, y como imagen me interesó, digamos, a mí en forma personal, el tema de la miniatura en la imagen, o sea, es como que en un pequeño formato puedo crear una imagen y que esté asociada a una persona o a una institución en forma, digamos, creativa.
Y lo pones cuando termina el libro, ¿no? Sí, se coloca como al final del libro, o si no, que acompaña el libro en alguna de las páginas. Pero sí, generalmente va atrás, cerca de la contratapa o cerca de la solapa, digamos. Y cada artista plástico tiene su sello, ¿no? Creo que sí, creo que cada uno tiene el estilo que le pone, o sea, tenemos grandes equilibristas acá en Argentina o en el mundo que tienen sus sellos. Uno los ve y dice, bueno, este equilibrio pertenece a tal artista, aunque dedicaron a diferentes personas, pero sí, hoy en día se tiene mucha variedad, digamos, en el ex-libris. Nombrame un artista del grabado argentino que puede ser tu referente. Bueno, hay varios, o sea, yo realmente como referente, así de forma personal, tengo los profesores que tuve en la Cárcova, que para mí fueron unos referentes, el profesor Escarapieco, Eduardo Levi, Orlandi, Escabino, el profesor Tau. O sea, fueron profesores que realmente me formaron y a su vez tienen una imagen muy importante, y eso me interesó, digamos, como artistas y como personas, digamos. Son artistas que siempre lo tengo presente y bueno, siempre lo tendré presente mientras siga siendo grabado. ¿Qué está en el futuro de Juan Alberto Arjona? Bueno, en principio a veces es muy difícil encontrar ese futuro, digamos. Creo que muchas veces uno lo desconoce, pero en principio la idea mía es trabajar en el taller de allá de Santa María y empezar haciendo un proyecto a nivel personal de montar un museo, una galería en ese lugar. Es una utopía, digamos, que uno tiene, pero a veces está bueno tener esos pensamientos que a veces no sabe si lo va a cumplir, pero el deseo está presente. O sea, en principio tengo ya un espacio y la idea es desarrollarlo. O sea, tengo una buena predisposición hacia eso y creo que mi proyecto busca eso, o sea, encontrar esta unión entre la gente y el artista. O sea, por suerte tengo un buen recibimiento allá en Santa María, gente que me conoce y me brinda todo el apoyo, pero bueno, la idea es tener un poco más de tiempo como para poder incentivar ese proyecto. Y la proyección es seguir adelante, o sea, seguramente seguiré trabajando, haciendo grabado, pintura, dedicar un poco más a la cerámica y también empezar a mostrarme más en cuestión de muestras. Bueno, y ese futuro que además vos desarrollás con muchas personas allá en Santa María, que justamente iremos a registrar y a filmar, a fotografiar, a difundir, porque es una tierra, porque tiene que ver con la tierra nuestra, porque es la tierra nuestra, es el arte nuestro, son nuestros autores argentinos, son nuestros artistas, no solamente por una cuestión de argentinidad, sino de idiosincrasia latinoamericana. Bueno, le auguramos a Juan Alberto todo el deseo de felicidad del mundo y que se concrete ese proyecto. Y para cerrar, ¿con qué pensamiento te gustaría cerrar esta entrevista? Bueno, es muy difícil, o sea, el pensamiento que uno a veces tiene es esto de que seguir el arte como la vida misma. O sea, yo creo que a pesar de todo, el arte es el cable a tierra que nos permite a nosotros como sociedad seguir adelante a pesar de todas las dificultades cotidianas que uno puede tener. O sea, llamarle arte a cualquier manifestación artística, o sea, teatro, música, artes visuales. Creo que es necesario, digamos, para una sociedad madura y
y sana. Y para la cultura, ¿no? Por supuesto, la cultura es, creo que es lo que al pueblo le queda, digamos. O sea, las cosas materiales pasan, pero la cultura sigue quedando. Y es el futuro, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hoy en día, a pesar de todas las dificultades que nos atraviesa y la parte tecnológica, creo que la cultura siempre va a estar presente. O sea, el hacer, digamos, de la gente siempre está ahí peleando. Creo que ahí está la cuestión, digamos. Bien, ahí estamos
llegando al fin de esta nueva emisión de Según Pasan los Años, de los días sábados, promediando el fin de semana. Ya estamos en invierno, así que nada mejor que un plan hogareño viendo buen cine, buena documentación. En este caso vimos algo del grabado, ¿no? Y el grabado no solo en las partes acá del centro de Buenos Aires, donde creemos que se origina el mundo, sino de Catamarca, de este gran amigo nuestro y de Ileana, donde hay otras capas del arte y nos fuimos acercando a estas miradas diferentes que no solemos tener tan a mano. Me encantó el material y esperemos ver mucho más. No sé cómo lo vieron, Ileana, Martín. Bien, documentar de alguna forma es traer un documento, ¿sí? Es presentarlo, y en este caso presentar el patrimonio. El patrimonio que a veces queda como intangible, ¿verdad? Poder mostrarlo a través de la mano de Arjona, en este caso, contar qué es lo que sucede, y también, bueno, poder acceder a un material que a veces no es tan visto, así que, bueno, nos enorgullece esta posibilidad que nos trae Ileana de traer este material y poder exhibirlo de esta forma. Así es que, bueno, esperemos que lo hayan disfrutado. Creemos y queremos mucho al cine, así que seguramente la semana próxima estaremos nuevamente golpeando las puertas, cortando entradas, comprando pochoclo en la puerta de este cine que llega a su hogar. Quizás con otro registro de los audiovisuales, quizás con películas netamente como siempre venimos acostumbrados a hacer. Veremos, siempre intentamos sorprenderlos a los amigos que están ahí esperando según pasan los años. ¿Les parece bien que nos despidamos por hoy? Luz, cámara, acción. Acción. Nos volveremos a encontrar la semana que viene en este mismo medio, en este mismo canal, cuando Martín Linares, Ricardo Franco e Ileana Gómez Gavinosa, quien les habla, digamos, luz, cámara, acción.